propio contexto en el Código Penal, tiene un matiz especial cuando se trata, por ejemplo, de lesiones que son producto de índoles de violencia que se dan en el núcleo familiar. A veces esta situación pone en alarma a la sociedad mismo, y en estas situaciones de emergencia, por ejemplo, se han visto más de 100 casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar dentro del contexto del hogar. Y obviamente esto se ha visto porque no podían salir, por ejemplo, estas víctimas, porque nos encontrábamos en estado de cuarentena. Entonces hay personas que lamentablemente se han quedado ahí, no han podido salir por ningún motivo, porque se tenía que guardar lo que viene a ser este aislamiento respectivo. En ese sentido, por ejemplo, vamos a señalar algunos tópicos importantes en ese sentido, ¿no? Y vamos a empezar mencionando pues lo que vienen a ser este tipo de lesiones. Hay que ver algunos otros factores que nos permitan a nosotros decidir precisamente sobre este tema. En ese sentido, vamos a ir mencionando algunos tópicos de lo que se ha dado, algunas modificaciones también respecto a lo que viene a ser esta ley, por ejemplo. Ahora ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios, nosotros vamos a estar respondiendo también a cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener a efectos de que hagamos más dinámico lo que viene a ser esta participación. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, vamos nosotros a empezar señalando que la violencia de género es uno de los problemas que ha afectado muchísimo a nuestro país y en la actualidad sigue afectando mucho. Y quienes son víctimas, por ejemplo, de este tipo de violencias, la clase pasada hablábamos de lo que viene a ser el acoso, por ejemplo, el chantaje, puede ser un varón o puede ser una mujer. O sea, cualquiera de los dos podría ser víctima de uno de estos tipos de comportamientos que le generan mucho daño a la víctima, no solamente en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto social, por ejemplo, en el aspecto de familiar, y esto nos permite ver a nosotros de que debemos buscar soluciones ante este tipo de problemas que nos acarrea. Pero cuando vamos a señalar ahora este tema es más específico, porque acá nos va a hablar este tipo de violencia existente, pero contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es decir, acá vamos a ver que ese tipo de lesión va a estar dirigida básicamente a quién, básicamente a las mujeres y los integrantes del grupo familiar o todo lo que viene a ser el desarrollo, por ejemplo, de las diferentes etapas de una mujer van a ser las que son personas vulnerables ante este tipo de agresiones. Entonces, ahí hay que señalar cómo el derecho penal va a tener repercusión, cómo el derecho penal tenemos que aplicar para hacer frente a este tipo de problemas que, reitero nuevamente, tanto daño le ocasionan a nuestra sociedad. En ese sentido, habría que preguntar qué medidas o qué alternativas también nosotros tenemos para hacer frente a este tipo de problemas. Es un análisis muy importante que nosotros nos podemos realizar. Es decir, tiene que existir alternativas para hacer frente también a este tipo de problemas en las cuales nos encontramos, hacer frente a este tipo de problemas en las cuales cotidianamente a la sociedad le afectan y cómo nosotros podríamos utilizar alternativas para hacer frente a estas situaciones en las cuales nos encontramos. Cuando mencionamos esto es muy importante recalcar las funciones, por ejemplo, que tiene el derecho penal de hacer frente a determinados comportamientos. Y dentro de ese tipo de comportamientos, los existentes, por ejemplo, respecto a lo que viene a ser violencia existente. Entonces, nuestro derecho penal sí tiene mecanismos de represión, va a buscar sancionar comportamiento de los agresores, pero para ello hay que entender algunas leyes existentes y cómo hacemos frente a estas situaciones. Es decir, vamos a empezar marcando que el bien jurídico tutelado en estos casos va a ser la integridad. ¿Y cómo tenemos que proteger la integridad? Vamos a estar detallándolo en el desarrollo de esta sesión de clase. Muy bien, entendido ello, vamos a empezar señalando lo que viene a ser la ley 3364. Siguiente diapositiva, por favor. Esta ley 3364 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
y tiene un reglamento que se encuentra en el Decreto Supremo número 009-2016-MIMP. Entonces, esta ley, por ejemplo, nace, y vamos a estar señalando también cómo nace el contexto de lo que viene a ser la aplicación de esta ley, pero vamos a ver que la mujer a lo largo de la historia ha buscado siempre tener posiciones a nivel social. Y esto ha acarreado muchas veces un tema de bastante polémica por algunas personas que consideraban, por ejemplo, que la mujer no debería ocupar cargos de dirección o que las mujeres solamente deberían dedicarse al hogar y hacer estas actividades propias de un trabajo doméstico. Y los varones son aquellos que tienen que salir a trabajar, llevar el pan para la casa. Entonces, estas situaciones de ideas y pensamientos ha ocasionado también en muchas ocasiones violencia contra la mujer. Y este tipo de violencia se ve manifestado hoy en día incluso también en contextos ya laborales, donde por tema de subordinación, el sujeto pasivo, en este caso, por ejemplo, la mujer, tiene que soportar lo que son los hostigamientos por parte del jefe. Y esto se ve reflejado también dentro del contexto nuclear que viene a ser el hogar. Es decir, en el hogar también uno puede observar de que existen agresores que realizan diferentes comportamientos de violencia. Y dentro de esas violencias se encuentran, por ejemplo, la más conocida y que colinda con temas de análisis en tipo penal cuando nos hablamos sobre el tema de lesiones, es la violencia física. Y es que en esta violencia física hay agresiones a la mujer o a cada uno de los integrantes del grupo familiar. Luego se ve los tipos de agresiones psicológicas, donde no se observa, por ejemplo, maltratos físicos, también los tipos de violencia económica también que vamos a desarrollar, porque lejos de una violencia física y una violencia eh, psicológica, también se observan los tipos de violencia económica, que estos están relacionados al aspecto de dinero que se ve dentro del hogar y como muchas veces este dinero que puede ser ganado por la mujer es más visto por parte del esposo, ¿no? Por unas cuestiones de machismo que puede existir. Entonces, violencia en los últimos tiempos ha existido siempre contra el género femenino. Entonces, por ende, se han estado viendo lamentablemente muchos sucesos de agresiones contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar, ha habido feminicidios y en estos estados de emergencia, como estaban señalando, no ha sido la excepción, porque también lamentablemente se ha observado, se ha visto estos tipos de comportamiento. Entonces, por ende, se hizo un estudio y nace esta ley. Esta ley tiene objetivos y el primero de ellos viene a ser la prevención. La prevención. Y la prevención va a ser trabajar con las bases de lo que viene a ser la propia percepción que se le da sobre el tema de género desde los primeros años de vida a una persona, desde el momento que va a la escuela o va al colegio. Entonces, la prevención de entender de que vivimos en un mundo de equidad, de igualdad, tiene que ser básico para que ninguno de ambos géneros se considere superior al otro, ¿correcto? Luego, esto es como una medida de prevención, ¿no? Por eso luego, dentro de la ley también vamos a hablar las fichas de valoración de riesgo existentes. Pero cuando ya se ha consumado estos hechos, cuando existen lesiones graves, lesiones leves, ahí tiene que ingresar una sanción a este tipo de comportamientos que tiene el agresor. Es decir, si el agresor ha golpeado a la víctima, la ha ocasionado inamovilidad, descanso médico por 5, 6, 7 días, ha atentado con uno de sus órganos vitales, por ejemplo, entonces ahí ese comportamiento que ha tenido el agresor tiene que ser sometido a una sanción. Y finalmente, si uno busca sancionar, es que tiene como objetivo erradicar este tipo de violencia que existe contra la mujer y todo el núcleo familiar existente. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de sanciones, por ejemplo, esto lo que busca es prevenir precisamente si futuros agresores cometen hechos de violencia, van a ser merecedores, por ejemplo, de penas privativas de libertad o sanciones respecto a lo que señala la ley 3364. Sin embargo, a pesar de que han existido sanciones, y sí, de acuerdo a esta ley existen sanciones a este tipo de comportamientos, estas situaciones de emergencia han sido aprovechadas por muchos de los agresores
para aprovechar precisamente estas circunstancias en razón de que la víctima no podía salir para realizar sus comportamientos contrarios a normas o comportamientos de agresión, siendo la víctima vulnerable en estos casos porque no podía salir del lugar donde se encuentra, por ejemplo. Muy bien, entonces la ley nace por eso. Siguiente diapositiva. La violencia hacia la mujer y a cualquier miembro del grupo familiar es considerado como un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. De acuerdo, por ejemplo, a los estudios que se hicieron en el año 2016, 6 de cada 10 mujeres alguna vez fueron víctimas de algún tipo de violencia. Y si bien es cierto, no han sido víctimas de violencia física, sí ha existido violencia sexual. Y dentro de ello hemos estado señalando, por ejemplo, nosotros los casos de hostigamiento, los casos de violaciones también que se daba contra las mujeres. Entonces, cada 10 mujeres, de cada 10 mujeres haciendo el estudio estadístico, 6 habían sido víctimas de algún tipo de violencia. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Asimismo, en el año 2016, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, ha señalado de que en ese año, doctores, se había cobrado la vida de 124 mujeres, así como 258 de las mujeres habían sobrevivido al ataque de los agresores. Sin embargo, este porcentaje había tenido secuelas de esas agresiones y las secuelas han sido físicas, mentales, y también dentro de ello hay que considerar a los niños. Entonces vemos, por ende, que existe una cifra alarmante de violencia hacia la mujer en esos casos. Siguiente diapositiva. ¿Y cuál es la razón o por qué se habla de tema de violencia a la mujer? Porque tiene que haber una causal, un motivo finalmente que acarrea esta situación. Y los psicólogos lo explican detalladamente desde diferentes enfoques, por ejemplo. Uno de ellos, las creencias desde los primeros años de vida que tiene el agresor. Es decir, acá sí el agresor siempre va a ser un varón, porque la ley protege a la mujer y los integrantes del grupo familiar. A veces el agresor desde muy pequeño ha recibido frases como los hombres no lloran o que la cocina es para las mujeres, que ellos deben dedicarse a hacer otras actividades, deben tener mayor libertad. Y esto es un problema sociocultural. Y este problema sociocultural ha tenido repercusión en comportamientos sociales, donde a lo largo de la vida del ciclo de una mujer, por ejemplo, lo van acostumbrando, algunos mal acostumbrando a obedecer, a que son personas que tienen que dedicarse solamente a la cocina, por ejemplo, y que deben de verle fidelidad dentro del matrimonio, por ejemplo, a los esposos, y estos podrían hacer lo que desean. Entonces son problemas socioculturales que se han estado dando y por ende todavía siguen existiendo en gran parte de nuestro país. Y ahí se manifiestan estos tipos de violencia. Entonces, ese estudio decía el problema, primero es un tema sociocultural, es un tema sociocultural. Luego es un tema psicológico también por parte del agresor, porque el agresor comete estos comportamientos cuando, por ejemplo, no acepta negativas por parte de la mujer o no acepta de que vivimos en un mundo donde existe la igualdad de oportunidades dentro del índole laboral e índole familiar. Y todos estos han tenido cifras alarmantes de violencia pues contra la mujer en ese sentido. Siguiente diapositiva. Como las cifras iban aumentando y esto se iba convirtiendo en un problema, tenía que salir una ley, porque la ley busca precisamente prevenir este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, las leyes están precisamente para hacer frente a este tipo de circunstancias. Y ahí sale la ley que yo les estoy señalando, esta ley 30.364, ley muy importante para prevenir este tipo de acontecimientos existentes, ¿correcto? En ese sentido, vamos a manifestar qué busca pues esta ley, y aquí nos están viendo, porque hay muchas personas que nos están escuchando, no solamente en el diplomado, sino también a través de la misma transmisión en vivo, que primero debemos decir parar este tipo de violencia, denunciar a los agresores, y para eso es muy importante conocer esta ley. ¿Qué número de ley? Hay muchos que me consultan, es la ley 3364. Esta ley
es un desafío para el Estado peruano, porque los índoles de violencia han existido y siguen existiendo. Por eso en su momento se ha creado esta figura, por ejemplo, del feminicidio. Y a pesar de ello siguen existiendo comportamientos que por parte del agresor y van quitando la vida a las mujeres, o incluso quedando este comportamiento en muchas de las ocasiones en grados, por ejemplo, de tentativa. Y obviamente hay que hacer frente a estos problemas existentes. Entonces el Estado crea esta ley con el objetivo de prevenir primero, y la prevención es un tema de educación. Desde los primeros años de vida, y es que uno dentro del núcleo familiar también va formando a los futuros agresores. Es decir, reitero, frases como cuando el hombre se cae al piso ya de niño, le dicen los hombres no lloran, o cuando vas a dar un regalo y al joven le das un regalo que es un carro, por ejemplo, y a la mujer la cocina. Entonces se va teniendo ideas desde muy pequeño de género y lo que hay que hacer es buscar igualdad, de que tanto varones y mujeres somos iguales en la sociedad. Entonces es un desafío para el Estado, sí, y este desafío se va a llevar a cabo a través de una educación. Pero eso será pues para las generaciones que están viniendo. ¿Y qué pasa con los índices de violencia ya existentes en la actualidad? En ese caso, pues esta ley, la número 3013-4, lo que busca ya es acá sancionar. Sancionar en el marco de la ley y sancionar también aplicando lo que viene a ser nuestro código penal, que lo vamos a ir detallando cuando hablamos de violencia, por ejemplo, contra los tipos de violencia, ¿no? Asimismo, busca de erradicar toda forma de manifestación de violencia dentro del núcleo familiar y los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Ese entonces viene a ser el objetivo, reitero, el objetivo de la ley número 33C4 vienen a ser tres tópicos importantes. Primero, la prevención, luego la sanción y finalmente la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, es decir, los pequeños de edad también que se encuentran de este núcleo familiar. Siguiente diapositiva. Dentro de ello podemos ver algunas convenciones. Por ejemplo, hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué observamos esta existencia de estas convicciones? Porque este tema de violencias no solamente es en nuestro país y no distingue estratos sociales. Es decir, no interesa que una persona esté en un estrato social C, B o A, la violencia va existiendo en cualquiera de los estatus sociales existentes. Y no solamente a nivel nacional, sino internacional, se ha visto este tipo de problemas. Por ello es que existen instrumentos o instituciones ya internacionales que también tienen como objetivo erradicar cualquier tipo de manifestación de violencia contra las mujeres. Y ahora vamos a definir, si tanto estamos hablando, profesor, de lo que viene a ser violencia en sí, porque yo entiendo que la violencia solamente es física. Entonces, habría que definir, doctores, qué entendemos, por ejemplo, nosotros por lo que viene a ser violencia. ¿Qué viene a ser violencia, por ejemplo? ¿No? Es un interrogante muy importante que nos debemos hacer y lo vamos a definir en la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de violencia, vamos a señalar lo siguiente, doctores, y ustedes lo pueden observar ahí en la diapositiva, ¿no? Es toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento. ¿De qué forma? Puede ser física, sexual o psicológica y siempre en la condición de mujer de una persona. Cuando uno analizaba, por ejemplo, el tema de este delito de sicariato o feminicidio, perdón, uno veía que el agresor, el agente mataba a la mujer por su condición de tal, por la condición de ser mujer, porque lo consideraba, por ejemplo, una persona o un ser inferior. Pensamiento obviamente totalmente eh, irreal de la situación. Un pensamiento que forma parte de su complejo que tiene y dentro de lo que en el aspecto social finalmente ve. Entonces, este tipo de violencia se manifiesta de esa forma, teniendo más índice estadístico de tipos de violencia físicas existentes. Luego las violencias sexuales que le hemos estado viendo la anterior vez, como en el caso del tema del acoso, porque el acoso sexual a través, por ejemplo, de las redes sociales, el acoso en los centros educativos,
el acoso que se da en el trabajo es un tipo de violencia sexual. Y dentro del entorno familiar, también nosotros podríamos encontrar tipos de acoso en ese sentido, ¿correcto? O sea, ¿podría existir acoso dentro del ámbito familiar? Por supuesto que sí. También podríamos nosotros encontrar este tipo de acoso. Y luego nos habla, por ejemplo, a nosotros de lo que viene a ser el tema psicológico, porque de la misma manera se va acarreando a la víctima un problema psicológico que lo va a acompañar durante mucho tiempo, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y dónde podríamos manifestar este tipo de comportamientos? ¿Dónde podríamos ver este tipo de situaciones? Vamos a ver lo siguiente. Primero, el lugar donde se puede manifestar viene a ser en la familia o en cualquier otra relación interpersonal donde el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, por ejemplo. ¿Correcto? En la familia es un primer momento donde se ven este tipo precisamente de situaciones, se ven este tipo de contextos o tipos de violencia. Reitero nuevamente, en una situación de emergencia se ha estado viendo con mucho y se tienen varias denuncias, por ende, a las fiscalías que ven agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, donde la víctima, al no poder salir y viviendo en el mismo lecho que el agresor, tenía que soportar, por ejemplo, este tipo de situaciones. ¿Dónde más se pueden manifestar este tipo de violencia existentes? También en la calle, en los espacios públicos, en los vecindarios, entre otros lugares, que comprende diversas formas, por ejemplo, de violencia existente, como pueden ser violación, puede ser abuso sexual, podemos hablar de tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, centros educativos, establecimiento de salud o cualquier otro lugar existente. Ahí también podríamos ver nosotros ese tipo de manifestación de violencia. Luego, vamos a señalar también que se puede manifestar aquellos donde se encuentra una persona subordinada. Por ejemplo, esto lo veíamos en la clase pasada, los centros laborales, ahí también se da tipo de manifestaciones y sobre todo por la condición que tiene el agresor, porque el agresor tiene una condición de ser, por ejemplo, una persona que da órdenes, es un funcionario y finalmente la víctima a veces es una servidora. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un contexto donde se perpetra o se ve también este tipo de violencia. Entonces, ¿dónde se podría manifestar? Reitero nuevamente, podemos ver esta manifestación en la familia en un primer momento, luego podemos ver en espacios públicos y también podemos ver los perpetrados dentro de una institución del Estado. En cualquiera de las tres situaciones podemos ver este tipo de situaciones existentes, ¿correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a señalar también lo siguiente, ¿no? Cuando nos manifiestan que viene a ser violencia contra los integrantes del grupo familiar, hemos señalado que es toda acción o conducta que le cause muerte, que le cause daño, sufrimiento, o sea, físico, sexual o psicológico, que se produce siempre dentro del entorno familiar. Y esta protección se da en mayor esfera porque también la protección va dirigida para los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, que finalmente son seres vulnerables ante las agresiones de parte de la gente. En este caso es el varón. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la ley, ¿a quién protege? ¿A quién protege esta ley? La ley protege a las mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, protege a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a las adultas mayores o a las adultas. Ese es a todas las mujeres en todo su ciclo. También a los demás miembros del grupo familiar. Y dentro de ello, por ejemplo, ¿qué entendemos por miembro del grupo familiar? Lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor. Vamos a observar, por ejemplo, acá a las parejas, exparejas con hijos en común. También podemos ver a los ascendientes, descendientes, parientes colaterales consanguíneos, parientes colaterales afines. Es decir, vamos a ver a todas esas personas que se encuentran precisamente dentro de lo que viene a ser este núcleo familiar. Y esta ley busca esa protección precisamente a estas personas que viven en ese entorno, ¿correcto?
Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a ver la otra manifestación importante también. Vamos a señalar en ese sentido lo siguiente. ¿Qué tipo de maltratos se pueden denunciar? ¿Qué tipo de maltratos podemos ver y qué tipo de maltratos, por ejemplo, se pueden denunciar? Tenemos tipo de maltrato que son física, ¿correcto? Y ahí va a ingresar en ese tipo de situaciones el derecho penal para regular precisamente estos comportamientos. Luego otro tipo de maltrato sería sexual. Luego los tipos de maltratos psicológicos existentes y los tipos de maltrato económico. Reitero, dentro de los tipos de maltratos existentes vamos a ver los tipos de maltrato físicos, agresiones que existe hacia la mujer y a los integrantes del grupo familiar, también los de índole sexual, los de índole psicológico existente y también de índole económico, que lo vamos a ir detallando en estas sesiones. Cuando estamos ante una agresión física, doctores, primera situación. ¿Cuándo estamos nosotros ante este tipo de situaciones que nos habla de agresiones físicas? Vamos a definir qué viene a ser una agresión física. Esta viene a ser, doctor, es una acción o conducta que cause daño a la integridad corporal o la salud. Dentro de ello, la víctima sufre, por ejemplo, de lo que vienen a ser golpes, puñetazos, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros actos por parte del agresor. O sea, tenemos acá a la gente que va a ser un varón que va a realizar este tipo de comportamientos de agresión contra la mujer o los integrantes del grupo familiar en este caso. No están incluidos en este tipo de agresiones cuando se trata, por ejemplo, de algún tipo de situación de negligencia o descuido por privación de necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarles sin importar el tiempo en que se requiera para su recuperación. Es decir, cuando nosotros hablamos de este tipo de agresiones, va a existir intencionalidad por parte del integrante, también del grupo familiar, que en este caso es el varón, contra la mujer. Y estas muchas veces, lamentablemente, no son denunciadas por parte de la víctima. Es decir, la mujer a veces acepta los golpes, los puñetazos, las patadas y los empujones, y cuando uno les empieza a interrogar a nivel de la fiscalía, terminan, por ejemplo, señalando lo siguiente, que han aceptado esta situación, pero han aceptado, ¿por qué? Porque tienen sus hijos, por ejemplo, y por ende tienen que aceptar este tipo de situaciones. O sea, hay un consentimiento a la agresión por parte del agresor dentro de este núcleo. Siguiente diapositiva, por favor. Precisamente en esa diapositiva que estamos señalando, estoy mencionando yo, que es aquella conducta del agresor que va a ocasionar un daño físico. Y esto va a tener que pasar por el reconocimiento médico legal, sin lugar a dudas, para ver a cuánto acarrea el daño o la incapacidad que tiene esta persona que ha sido víctima de este tipo de agresiones existentes. Entonces, hay un daño físico, por supuesto, y esto se manifiesta de diferentes maneras. El examen médico legal va a ser la fuente de corroboración de este tipo de agresiones existentes. Luego vamos a ver la existencia de otro tipo de agresión, por ejemplo, y esta viene a ser la sexual. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mencionar en ese sentido que cuando hablamos de la connotación sexual, va a ser una acción de contenido sexual que se comete contra una persona sin el consentimiento o bajo coacción. Es otro tipo de manifestación también existente. Por ejemplo, ahí que se suele ver, la siguiente situación. Por ejemplo, dentro del núcleo familiar, a veces el agresor busca tener algún tipo de acercamiento de índole sexual con la víctima, a pesar que vivan en el mismo lugar, pero evidentemente ya están separados en el tema de relación, ¿no? Porque su relación ya se ha quebrantado, es una relación que ya se ha partido, pero siguen viviendo en el mismo lecho porque quizás ambos han comprado la misma casa, el mismo departamento, por eso se encuentran ahí y tienen 3 hijos, por ejemplo. Entonces, suele darse comportamientos donde el agresor busca insinuarse, busca tener roces, por ejemplo, realiza abrazos frente a su víctima cuando ésta no quiera. Entonces, es un tipo de manifestación de agresión existente también. El otro tipo de esta connotación sexual se da cuando el agresor, por ejemplo, se encuentra en otro lugar. Es decir,
El agresor ya no vive en el mismo lugar donde se encuentra la víctima, sin embargo, ambos tienen hijos, pero le condiciona muchas veces el agresor la visita, por ejemplo, a sus hijos o él mismo tener que pasarle pensión a efectos de que para que de la pensión tengan, por ejemplo, un encuentro sexual. Y estos también se han dado, y estos han sido formas de chantaje que se han tenido a bien de dilucidar también. Por ejemplo, es decir, cuando le da mensualmente una suma de dinero que corresponde, sin embargo, no pues, le chantajea y le dice, vamos a tener primero un encuentro y si no quieres tener ese encuentro, yo no te voy a dar el dinero que corresponden para los hijos. Entonces vemos en esa situación que obviamente estamos ante un caso de chantaje existente, que es una forma de chantaje que se suele dar también, y esto es una forma de violencia de índole sexual. No olvidemos que, que acá se encuentran lo que vienen a ser los temas de acoso sexual, en espacios públicos también, la exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales, que lo hemos estado viendo en la sesión pasada. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a ver también lo siguiente, el tipo de violencia psicológica. Y en el caso de violencia psicológica, nosotros físicamente a través de la vista, uno no puede observar este tipo de lesiones porque son lesiones internas que a través, por ejemplo, de las pericias psicológicas, sí vamos a poder ver hasta qué magnitud ha sido el daño psicológico que se ha ocasionado. Entonces, ante ese sentido, ¿qué nos manifiesta lo que viene a ser el daño psicológico? Viene a ser, por ejemplo, la acción o omisión que busca controlar o aislar a la persona contra su voluntad, busca humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o buscar algún tipo de calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas y toda acción siempre para dañar lo que viene a ser la autoestima de la persona. Esto es un tipo de agresión de carácter psicológico, por ejemplo, que se suele observar, que se suele ver también. Y ahora vamos a hablar por último lo que viene a ser la violencia económica. ¿Existe violencia económica? Por supuesto que sí, y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia económica, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de violencia económica en este caso en particular, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del tipo de violencia económica, vamos a ver el siguiente aspecto. Esto es la acción o omisión. No, regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de la violencia económica, porque esto está relacionado al siguiente aspecto y se va a dar de la siguiente manera. Viene a ser la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través, por ejemplo, de las siguientes manifestaciones: de la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita de lo que son los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes, valores, limitaciones de la entrega de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas como puede ser la alimentación, el vestido, la salud y otros. Hay una evasión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, control de los ingresos, entre otros. Respecto a este tipo de violencia, vamos a señalar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso, obviamente, de denuncias que llegan al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú, cuando es física, la violencia es notoria, porque a veces viene la misma señora, por ejemplo, con sus hijos, y obviamente uno ve a primera vista la agresión brutal que ha sufrido esta persona, y inmediatamente tiene que pasar el reconocimiento médico legal para ver qué tipo de lesión enmarca a la víctima. O sea, es lo primero que se ve. Cuando se habla de violencia sexual, nos presentan grabaciones, por ejemplo, los mensajes de texto, los chats, que son también elementos de convicción que a nivel de fiscalía uno va a tener. Y luego de ello, cuando hablamos psicológico, de la misma forma, a través de la pericia psicológica, nosotros podíamos determinar qué tipo de violencia va a existir. ¿A través de qué? A través de lo que viene a ser esta pericia psicológica existente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la económica, ahí es diferente, porque muchas personas son víctimas de violencia económica, pero no lo denuncian.
Reitero nuevamente, muchas personas son víctimas de violencia económica, pero no lo suelen denunciar. ¿Y por quí no lo denuncian? Ahí el gran dilema. ¿Por qué no denuncian? Primero, porque desconocen, por ejemplo, lo siguiente. Lo desconoce lo siguiente, por ejemplo. A veces el ponente, perdón, a veces desconoce la propia víctima el siguiente aspecto. ¿Qué es una violencia económica? ¿Cuándo estamos ante una violencia económica? Es decir, suele ver lo siguiente, mira, lo que tienen preguntas, ¿correcto? Y lo que están escribiendo atrás también lo vamos a hacer al término de la disertación a efecto de poder avanzar. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo estamos ante una situación de violencia económica? Yo les cuento el siguiente caso. Mira, y esto es un tema de problema sociocultural, pues, de ideas existentes. A veces, lamentablemente, uno considera que el hombre es el que tiene que llevar el dinero al hogar y la mujer no, la mujer tiene que dedicar solamente a los hijos, a la cocina. Entonces, el hecho fue el siguiente, que finalmente fue denunciado por un tercero. Sucede que el señor era una persona de 40 años, su profesión era ingeniero de minas, ¿correcto? Un ingeniero de minas, obviamente hay buenos ingresos que puede tener también. Y su esposa era una persona que se dedicaba a cortar pelo, cabello, no había estudiado también, carrera técnica, ambos tenían su profesión. Llegan a tener dos hijos, el que trabajaba era el esposo era el ingeniero, siempre se iba a la mina, regresaba, pero a veces la situación también, ningún trabajo es para toda la vida, ¿no? A menos que seas planilla, seas un 728, pero los demás están sujetos siempre a evaluación. Entonces, era por temporadas el trabajo que tenía este ingeniero en la mina y finalmente terminan concluyendo el trabajo, la empresa quiebra y terminan despidiendo a todo el personal. Él tiene que regresar, busca trabajo, no podía conseguir trabajo durante bastante tiempo, 5 meses, 6 meses, 7 meses, y en ese sentido sucede lo siguiente. Tenían dos menores hijos, el menorcito tenía 3 años, el otro tenía 6 años, algo se tenía que hacer, alguien tenía que llevar ingresos a la casa. Entonces dijo en ese sentido, por ejemplo, la esposa, yo me voy a dedicar ahora a llevar la manutención, mientras que usted va a estar cuidando pues acá a los hijos, porque no hay de otra, ¿no? No estás con trabajo, entonces alguien tiene que llevar el dinero al hogar. En un inicio parecía que había entendido este comportamiento el esposo. En un principio parecía que el esposo había entendido, ya tienes toda la razón, ¿cierto? Hay que, trabaja usted y yo voy a cuidar. Pero, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía este señor? Mira, no le agredía físicamente, no había tampoco una agresión psicológica, porque no le decía, no, ¿cómo es posible que trabajas? Pero lo que hacía es lo siguiente, como ella diariamente llevaba al salón donde trabajaba, llevaba pues sus tijeras, llevaba ahí sus materiales para cortar el cabello, también para hacer los temas de la manicure y todo ello, su esposo cada 2 días se agarraba los materiales que tenía ella. ¿Para qué? Para venderlos y para tener un ingreso. O sea, cada vez agarraba sus materiales y las vendía. Y ella se percató de esta situación y dijo, ¿por qué falta? ¿No? O sea, cada día voy, si en el trabajo yo cuento, algo está pasando. ¿Quién puede ser? Los menores de edad podrían ser, pero yo lo tengo con mucho cuidado y aparte de eso que está en una parte elevada. Entonces, ¿cómo es posible que pueden dar el alcance? ¿No? Entonces, finalmente se dio cuenta de esta situación y le contó a su amiga, ¿no? Entre lágrimas, de lo que había sucedido, de que no esperaba él, si ella estaba haciendo todo lo posible precisamente para traer dinero al hogar, pero era víctima de este tipo de situaciones por parte de su esposo. Entonces ella obviamente le explicó porque ella era psicóloga y esto era un tipo de manifestación de violencia. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, creen que deben llevar más dinero que el otro a la casa, ¿no? Tenemos una situación de estereotipo equivocado. Aquellas personas que consideran, no, no es posible que yo esté sin trabajo y la otra persona sí tenga ingresos, entonces yo voy a agarrar todo lo que son sus bienes, a efecto de que ya no siga trabajando. Entonces, ¿qué nos señala cuando hablamos de este tipo de violencia económica? Precisamente nos manifiesta cuando existen pérdida
cuando existe sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita de los objetos o instrumentos de trabajo, de los objetos e instrumentos de trabajo, incluso también a veces documentos de bienes, valores. ¿Y esto a efectos de qué? A efectos precisamente de que la otra persona ya no tenga ingresos. ¿Y por qué? Porque el otro en su pensamiento machista considera que él es el que tiene que tener la dirección en la casa, es el jefe de hogar y es el que tiene que llevar el dinero. Y esto es un tipo de manifestación de violencia que puede ser denunciado, por supuesto que sí, puede ser denunciado. Y ahí la pregunta es, ¿quiénes pueden denunciar? Siguiente diapositiva. ¿Quiénes pueden denunciar estos hechos? Pregunta, a ver, ¿ustedes qué creen? Y quienes nos están viendo también, ustedes pueden participar, ¿correcto? Y hacer ahí, responder la pregunta que yo les estoy realizando en esta oportunidad. ¿Quiénes pueden denunciar estos hechos? ¿Quiénes pueden denunciar estos hechos? Pregunta a quienes nos están siguiendo a través de la página del Centro de Formación de Capacitación. ¿Quiénes pueden denunciar estos hechos? Vamos a ver a continuación. Mira, siguiente diapositiva, por favor. La persona agraviada. ¿Cuál es el problema? Que a veces la persona agraviada, como es integrante del grupo familiar, es su esposo, tiene hijos y así que es víctima, no quiere denunciar. Pues. O sea, ve sujetado su vida al tener hijos menores. Es decir, luego ya cuando lo denuncian después de mucho tiempo, se le termina interrogando a estas personas, ¿no? A las mujeres que han sido víctimas de agresión, pero ¿cuántos años que usted vive con él? Tengo 20 años de matrimonio. ¿Y desde cuántos años usted le ha empezado a agredir? Ya aproximadamente hace 15 años atrás. Ya empezaron, ¿con qué tipo de agresiones empezaron? Con agresiones psicológicas, luego empezaron ya los golpes, ¿cierto? Y me daba pues cada vez que regresaba, que discutía, que se renegaba, que yo le decía algo, siempre se las pagaba conmigo. Ah, pero estamos hablando de cerca de 15 años que usted ha sido víctima de ese tipo de agresiones. Dígame, ¿por qué no denunciaba? Ah, no, no podía porque tenía hijos. Entonces, hay veces donde en nuestro marco de la realidad, muchas mujeres son víctimas de agresión, pero callan, no denuncian. Y a veces si denuncian, o sea, en ese momento pues se ingresa, consideran que es injusto y finalmente terminan denunciando, pero luego se ven forzadas, por ejemplo, y llegan y dicen, la verdad, quiero retirar la denuncia. O sea, quiero, todo lo que dije que me pegaba, en realidad no es cierto. Tienes el examen médico legista en la mano, en la cual señala de cuánto han sido los golpes que le han dado, fractura que le ha ocasionado, pero dice, no, quiero retirar la denuncia, en realidad yo me he caído, me di contra la pared, y he denunciado porque, bueno, la verdad no sé qué me pasaba y por eso denunció. Entonces, hay incluso personas que han sido agraviadas y quieren denunciar, denuncian y luego quieren retirar esto. Entonces, ahí que se ve un tema de dependencia, a veces no al contexto de pareja, sino al contexto de los hijos. O sea, se ven atados por tener hijos y por ende no quieren denunciar estos hechos. Y esto es un problema, sin lugar a dudas, que se necesita pues un tema de asesoría psicológica para que puedan entender que el hecho de tener hijos no te ata con otra persona, ¿correcto? ¿Quién más puede denunciar? La Defensoría del Pueblo, también son los llamados a ver, ellos pueden observar este tipo de situaciones y pueden denunciar también. ¿Quiénes más? Cualquier tipo de personas que conozcan estos tipos de violencia. Y felizmente sí se han dado denuncias. Es decir, hay vecinos, porque eso es un delito también, la omisión de prestar socorro o prestar auxilio o de comunicar a las autoridades de una presunta comisión de un hecho delictivo, eso también es un delito. Entonces hay vecinos que, por ejemplo, han escuchado gritos, han escuchado golpes, han escuchado llorar a los pequeños, y obviamente se han dado cuenta que algo está pasando, ¿no? Porque son sus vecinos, han visto o han escuchado y han denunciado estos hechos. Obviamente la policía llega en ese instante y atrapa pues el agresor en una cuestión de flagrancia delictiva, por ejemplo. Entonces también quienes oyen este tipo de agresiones, quienes ven, por ejemplo, quienes son vecinos y escuchan que una mujer está siendo agredida dentro del entorno familiar o uno de los integrantes, los pequeños niños, tienen también y están obligados a denunciar este tipo de comportamientos. Siguiente diapositiva. Hay personas que por su mismo contexto tienen una particularidad especial para poder realizar este tipo de denuncias. Por ejemplo, vamos a ver a los profesionales de salud. O sea, los profesionales de salud cuando pasan el reconocimiento médico,
ahí se dan cuenta. O sea, a veces la amiga no lleva, en este caso, pues a la otra amiga que ha sido víctima de agresión, son convivientes, por ejemplo, y la víctima no quiere declarar, ¿no? O sea, por todo el shock que se encuentra en ese momento, no quiere decir ni una palabra. Entonces, incluso cuando le interrogas y le dices, ¿qué ha pasado? No, lo que pasa es que me he caído de las escaleras. Ah, se ha caído de las escaleras. Bueno, si algo le están trayendo acá, niegan, o sea, niegan que han sido víctimas. Y el médico legista obviamente se da cuenta de esta situación y sabe cómo provienen los golpes, cuáles son golpes provenientes de una caída o golpes de agresiones por parte de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esos son los médicos legistas que obviamente van a ver y van a hacer reconocimiento, así niega la persona. Pero puede ser con particular una señora que ha sido víctima, por ejemplo, de agresión, se va a un médico para que le revise, porque a la mujer le habían golpeado fuertísimo dentro del entorno del hogar. Entonces, el médico se da cuenta, reitero nuevamente, el profesional de la salud, se da cuenta que agresiones, si son producto de la mano, producto de un arma por parte del agresor, o cuando estamos ante raspones o caídas, se van dando cuenta por las heridas existentes. El todo médico se da cuenta rápidamente, no, acá no es que me he dado yo contra, mi ojo me ha dado contra la esquina de la pared, ni mucho menos, sino ellos saben, por ejemplo, que estamos ante una situación grave. Y los médicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que denunciar, tienen que denunciar estos hechos. ¿Por qué? Porque están obligados, porque ellos están obligados bajo una responsabilidad. ¿Quiénes más? También los enfermeros, los docentes, los profesores, porque estábamos hablando tipo de agresiones, ¿dónde? Los tipos de agresiones también dentro de los colegios, dentro de la universidad. Es decir, un tutor o los tutores tienen que cumplir un rol muy importante porque ellos tienen que darse cuenta de cuál está siendo el desempeño, por ejemplo, de estos menores, de estos estudiantes. Porque obviamente la persona dentro de unas características que repercuten cuando han sido víctimas de alguna agresión son, por ejemplo, aislamiento dentro de su centro educativo. Bajo rendimiento también. Entonces, lejos de que el profesor le grite más y le vaya generando mayores traumas, tiene que ser un docente, un pedagogo, que aparte de eso también tenga por ahí cuestiones psicológicas que pueda aplicar. Y ellos se van a dar cuenta por qué bajo rendimiento empiezan a conversar y finalmente el menor de edad, porque bueno, lo que pasa es que he sido víctima de agresiones por parte de mi papá y cuando le agrede siempre me pega a mí, le pega a mi mamá, le pega a todos mis hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor? El profesor no puede decir, uy, mejor me lavo las manos, acá no pasó nada, no me meto en problemas, no, sino que es el obligado de tener en poner de conocimiento de las autoridades. Es decir, los médicos, las enfermeras, los docentes, los directores del colegio que se percatan de esta situación son los obligados a presentar la denuncia que corresponde. ¿Correcto? ¿Quiénes más? Los servicios especializados del MIN, como los centros de emergencia mujer, la línea 100 deberá poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades competentes y intervenir con la debida diligencia a través de los equipos multidisciplinarios que se van a llevar a cabo. ¿Quiénes más son, por ejemplo, los obligados a denunciar? La Defensoría Municipal, de los niños, niñas, de adolescentes. Siempre hay que poner de conocimiento de cualquier tipo de manifestación de violencia. ¿Cuál es el problema? Reitero nuevamente, luego a nivel de investigación vemos que la tolerancia tiene un límite. Si uno tolera más de lo que debe, hay ahí un problema existente y uno tiene que hacer frente a este tipo de situaciones. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde presento mi denuncia finalmente, no? A veces ha sido víctima de este tipo de agresiones, entonces la pregunta es, ¿ante quién, dónde presento mi denuncia? Vamos a ver qué lugares uno podría presentar su denuncia. Siguiente diapositiva. Primero, podrían presentar ustedes su denuncia a la policía, o sea, a cualquier comisaría de su jurisdicción, ¿correcto? Luego, al Poder Judicial, dentro de ellos podemos ver los juzgados de familia, los juzgados mixtos, juzgados de paz letrado, con competencia delegada, por ejemplo. Luego también podemos ver al Ministerio Público, Fiscalía de Familia, equivalente a Fiscalía Penal o equivalente, por ejemplo, para estos delitos. Hoy tenemos las fiscalías que ven los casos exclusivos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que en estos estados de emergencia, por ejemplo, se han encontrado ahí
siempre en actitud vigilante, en actitud sigilosa sobre este tipo de situaciones. Ahora, no significa, mira, mucha atención, claro, no se habla de jurisdicción, pero así no sea, o sea, pues, si la agresión se ha dado y tú, por ejemplo, denuncias a otra comisaría, no significa que la comisaría, y esto estaría muy mal hecho y habría que denunciar también, digamos, a los que lo han atendido. No podría, por ejemplo, una comisaría decir, ¿sabes qué? No vamos a atender tu denuncia, no vamos a atender tu denuncia, sino lo que vamos a hacer es, vaya a tal lugar y ellos sí te van a atender. O sea, no se podría hacer eso, porque lo que uno tendría que hacer es poner de conocimiento. Y eso lamentablemente a veces lo que sucede, ¿no? Uno va a denunciar y te dice, no somos competentes, y te regresas. O vaya a tal lugar que ellos son competentes, pero ya te están poniendo el conocimiento. Podrías delegar, podrías llamar. Lo importante es que estos hechos no se dejen así al aire, sino que hay que atenderlos. Si uno denuncia, por ejemplo, un hecho al Ministerio Público, así no sea el Ministerio Público competente, tiene que poner de conocimiento, por ejemplo, la otra parte, para efecto de ver que tal persona va a ir a realizar su denuncia. Entonces hay que encaminarle porque este tipo de situaciones no se pueden dejar así por así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no los atienden a veces, la agredida dice, mira, estoy agredida, luego de eso voy por allá, ahorita he ido rápido nada más para denunciar, que ahora si regreso igual me va a golpear, pero me dijo que tengo que ir a otro lugar. Entonces vamos generando también este tipo de situaciones, ¿correcto? Muy bien. Cuando se ve estos aspectos, tiene que existir medidas de protección. Y ahí vamos a ver qué medidas de protección se podrían dar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí observamos las medidas de protección que se podrían dar. Y primero vamos a ir definiendo, por ejemplo, qué entendemos nosotros por lo que viene a ser una medida de protección. Y ahí nos va a señalar lo siguiente. Son decisiones judiciales para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Resultados de la ficha de valoración de riesgo va a ser muy importante. Hay que valorar también la preexistencia de denuncias, la relación de la víctima con la persona denunciada, entre otros aspectos, a efectos de ver qué medida de protección se le puede dar. ¿Y cuáles son las medidas de protección? Lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las medidas de protección, precisamente ahí busca manifestar de que hay que tener que aplicar algo para que estos agresores puedan tener a bien, por ejemplo, de tener una sanción que corresponde. Y la ley que estamos señalando contempla, por ejemplo, lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, la primera medida de protección viene a ser el retiro del agresor del domicilio. El retiro del agresor del domicilio. Eso dependiendo siempre de la ficha de valoración de riesgo que hay que analizar. A veces esto puede ser considerado, y en inicio no decían, pero ¿qué sucede? Mira, ¿cómo me van a retirar? Porque luego cuando el agresor también da su manifestación y cuando se le da esta medida, el agresor dice, por ejemplo, pero ¿cómo me van a retirar a mí del hogar si para empezar es mi casa? O sea, es mi casa, yo lo he comprado, yo he vivido ahí, y yo la he conocido a ella, yo lo traje a vivir a ella vive conmigo, y ahora, pues obviamente, sí, soy consciente de que realicé una agresión, pero me van a retirar de mi domicilio. Entonces es una situación que, claro, se suele dar y por ende hay que ser muy cauteloso dependiendo de cada situación, de cada contexto también. O sea, la forma inmediata cuando uno ve eminentemente un peligro que va a ocasionarse, un peligro que está teniendo la mujer o los integrantes del grupo familiar, lo que va a corresponder en ese caso, pues, es retirar al agresor del domicilio donde se encuentra. Primera alternativa que se tiene que dar. Siguiente que contempla la ley. Impedimento, por ejemplo, de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia de la autoridad judicial determinada.
prohibición de accesos a lugares de trabajo o estudio de la víctima, a otro lugar que ésta frecuenta, o de acercarse a una distancia de 300 metros. Esa es otra medida también, porque claro, no es suficiente a veces solamente retirar al agresor del hogar, porque el agresor sigue llegando, sigue buscando, y obviamente ahí hay que poner en este caso la otra medida que señala 300 metros de distancia. O sea, cuando va, por ejemplo, al colegio o cuando va a su centro laboral, 300 metros de distancia. O sea, no puede acercarse. O sea, puede andar, pero que no esté 300 metros de distancia. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es proteger precisamente a la mujer o a los integrantes del grupo familiar, para que el agresor no pueda tener cercanías con estas personas. No puede existir cercanías en ese caso. ¿Correcto? Muy bien. También existen otro tipo de prohibiciones que lo vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva. Uno de los vínculos existentes finalmente es la comunicación. Entonces lo que se va a buscar también es la prohibición de comunicación con la víctima vía cualquier medio. Esta puede ser vía telefónica, eléctrica, vía chat, redes sociales, de cualquier manera, no puede tener tipo de acercamientos con esta persona, ¿correcto? Porque si lo hace, estamos hablando que estaría cometiendo un delito que viene a ser hostigamiento, ¿cierto? O acoso incluso también. Estaremos hablando de acoso. Es decir, si ya te dan la ley de protección y te dicen, por ejemplo, para empezar, retiro del domicilio y te retiras. Y aparte de ello, no te vas a acercar menos de 300 metros. Y luego, no vas a tener ningún tipo de contacto por ninguna vía. ¿Estás entendiendo? Sí, pero esta persona busca tener contacto, utiliza las redes sociales o se crea una cuenta falsa para tener cercanía con esta persona. Estás cometiendo un delito que le hemos estado contemplando en la sesión pasada, acoso. Estás cometiendo acoso. Por ejemplo, hace unos días me preguntaban si si una esposa podría denunciar acoso. Y la respuesta es sí, por supuesto, correcto. Porque cuando nosotros nos dicen para la configuración de este tipo penal, la otra persona no desea o no quiere. Entonces, si no desea o no quiere, te dice no. Por eso yo en la diapositiva de la anterior vez yo ponía, un no es un no. Y uno tiene que entender, pues. O sea, si te dicen no es no, entonces no te acerques y te está diciendo la orden judicial, no te tienes que acercar. No busques contacto de ninguna forma. No tienes que buscar contacto de ninguna manera. Si lo haces, estás cometiendo un delito tipificado en el Código Penal, va a iniciar una investigación y te van a sentenciar de hallarte culpable. Y hay precedentes que hemos estado manifestando también en la anterior sesión. Entonces, ¿qué otra prohibición? Prohibición del derecho de tenencia y portar armas para el agresor, debiéndose notificar también a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones, explosivos de uso civil, para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto a las cuales se haya dictado la medida de protección. ¿Y por qué se da esta situación? Porque lamentablemente a veces estos agresores ocupan cargos, ¿no? Que dentro de los cargos está portar armas. Y esta arma que portan, que es para uso laboral, lo utilizaban para amenazar a la víctima. Utilizaban acá en un caso el arma, era un mal, o sea, un mal efectivo policial, que dentro de eso llegaba y amenazaba con el arma, rastrillaba incluso también y le apuntaba, o sea, no le generaba golpes, no le daba golpes, pero sí le generaba este tipo de agresiones psicológicas, porque venía con el arma, le apuntaba y le decía que le iba a quitar la vida y todo eso, que luego se registraron pues en las grabaciones por parte de uno de sus menores hijos. Entonces vemos, si la persona tiene armas, por ejemplo, hay que poner de conocimiento inmediatamente. Habrán las sanciones que le va a dar su institución, pero también esa persona hay que tener que decomisar el arma que él tiene. Y para ello se tiene que notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas o Municiones, porque no se puede permitir que una persona que utilice esos armamentos que son para su uso de trabajo las esté utilizando para amenazar, por ejemplo, a su conviviente, a su esposa. Siguiente diapositiva. También la ley contempla el inventario sobre los bienes, derivación de una casa acogida, cualquier otra requerida para proteger la integridad personal
y de la vida de las víctimas o familias también, ¿correcto? ¿Quién ejecuta las medidas de protección? Siguiente diapositiva. El que se encarga de ejecutar las medidas de protección va a ser la Policía Nacional del Perú. Ellos son los que se encargan de la ejecución de la medida de protección. El órgano jurisdiccional puede plantear otro tipo de medidas que logren también un fin, que es la protección y erradicar todo tipo de violencia existente contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Siguiente diapositiva. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, en ese caso hay que señalar que las medidas cautelares son aquellas decisiones establecidas por el juez a fin siempre, doctores, de salvaguardar el cumplimiento de obligaciones como son los alimentos, la tenencia, cambios de regímenes, patrimonial, entre otros. Es importante presentar inmediatamente la demanda principal de la obligación que ha sido resguardada también, ¿correcto? Siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son las medidas de protección social? Respecto a ello, vamos a señalar lo siguiente. Son aquellas que contribuyen a la repercusión integral de la víctima y promueven su acceso a los servicios de asistencia y protección social, públicos o privados, como vienen a ser, por ejemplo, salud, educación, trabajo, entre otros. Entonces podemos ver que es íntegro lo que busca esta ley, que busca proteger a las mujeres. Y esta protección se tiene que dar en todos los entornos, no solamente en su entorno personal, sino en lo que va a ser también su calidad de vida dentro de la sociedad, ¿correcto? Y para ello, y para medir, por ejemplo, esta situación, va a ser muy importante rellenar lo que viene a ser la ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo, que en ningún momento debe ser rellenado por el mismo agredido, sino por otras personas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por lo que viene a ser la ficha de valoración de riesgo? A continuación lo vamos a detallar. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la ficha de valoración de riesgo, doctores, esto viene a ser un instrumento. La ficha de valoración de riesgos es igual un instrumento. ¿Y qué nos señala? Que es un instrumento que se aplica con la finalidad, por ejemplo, de detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una persona respecto de la persona a la que se ha denunciado. En el caso de mujeres víctimas de violencia, la aplicación y valoración de la ficha está orientada a otorgar lo que son las medidas de protección, con la finalidad, obviamente, de prevenir nuevos actos de violencia, como en el peor de los casos se podría dar el caso de feminicidio, por ejemplo. Entonces hay que ver cuál es el índice de violencia existente. No olvidemos, y acá también un parámetro muy importante, la ficha de valoración de riesgo nos va a permitir saber hasta qué punto se llega con esos temas de agresión. Pero sí es necesario también recalcar el siguiente aspecto. Hay veces que se denuncia y cuando la persona que denuncia pasa a la ficha de valoración de riesgo, eh, no resulta que ha sido víctima, sino que por el contrario, luego de la propia valoración, incluso denuncian cuando no hay razón, pero en algunas situaciones. Lo vamos, pero algunas situaciones que se da y para eso está la ficha de valoración de riesgo, que es como una especie de termómetro para poder medir estas situaciones. Entonces, ¿qué nos señala respecto a la ficha de valoración de riesgo? Hemos dicho que es un instrumento que tiene una finalidad, es detectar y medir riesgos. Sencillo como eso la ficha de valoración de riesgos. Ahora, en ese sentido, doctores, pues la ficha de valoración de riesgos va a buscarnos a nosotros ver qué tipo de medida de protección daremos, haciendo la valoración que corresponda. Es decir, identificando las vulneraciones y las necesidades específicas de la protección. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. ¿Quiénes aplican, doctores, lo que viene a ser la ficha de valoración de riesgo? Es muy importante también tener que señalar. Y ahí vamos a mencionar, doctores, lo siguiente. ¿Quiénes van a aplicar la ficha de valoración de riesgo? Las operadoras y los operadores del sistema de justicia. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que reciban la denuncia.
Son responsables de aplicar ellos siempre la ficha de valoración de riesgo, eso de conformidad a lo que señala el artículo 28 de la ley número 30364 y el artículo 18 de su reglamento. Ellos son los que van a aplicar la ficha de valoración de riesgo, tienen que saber, tienen que medir adecuadamente estas situaciones. Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva, ustedes visualizan lo que precisamente yo les estaba señalando de quiénes son las personas que tienen que rellenar esta ficha de valoración de riesgo, ¿no? Ahí ustedes pueden observar el Poder Judicial, reitero nuevamente, la misma Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público de su jurisdicción. No obstante, no significa de que no, si no te encuentras en la jurisdicción, que no puedes rellenar esto. No significa esto, sino que también tendrías que rellenar de ser el caso. Ahora, nota importante, el llenado de la ficha se realiza solamente por el operador o la operadora que ha recibido la denuncia, nunca por la víctima. Nunca por la víctima. ¿Y por qué? Porque obviamente hay que saber, hay que medir, y uno mismo no se puede medir, pues, porque si tú te mides, te podrías medir incluso más. Entonces, no puede ser rellenado eso. Pero, ¿qué circunstancias se han visto? De que a veces, como son tantos casos o tantas denuncias que dan, en ocasiones hemos tenido o nos han advertido o han realizado denuncias que les han dado a la propia víctima para que ella misma rellene su ficha de valoración de riesgos. O sea, la propia víctima rellenaba, no, esto es tal situación. Y obviamente estamos hablando incluso que se puede acarrear un comportamiento de carácter administrativo en los operadores o operadoras que consienten esta situación. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos el nivel de la ficha de valoración de riesgos, el nivel que se encuentra. Y dentro de ese nivel, para dar precisamente las medidas de protección, nos van a señalar un nivel leve, un nivel moderado y un nivel severo. Reitero nuevamente, un nivel leve, un nivel moderado y un nivel severo. Vamos a ver. Analicemos cada una de estas para ver en ese caso en particular, ¿correcto? Cada una de estas. Primero, cuando empieza a señalarnos a nosotros, por ejemplo, lo que viene a ser leve, vamos a ver el tipo de calificación que se da. Y en este caso la calificación será entre 0 a 12 puntos, lo que podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima no expondrán su vida o tendrán algún tipo de peligro eminente, por ejemplo. Cuando estamos en moderado, cuando la calificación es entre 3 y 21. Este punto podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima la pone en peligro potencial frente a su agresor, tanto para ocasionar lesiones más severas e incluso la propia muerte. Y cuando estamos en el nivel severo, la calificación, doctores, será de 22 a 44 puntos. 22 a 44 puntos, lo que podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima podrían determinar la muerte de esta persona. Entonces vamos viendo cuáles son los niveles y todos están sujetos a la integridad precisamente de la mujer o de los integrantes del grupo familiar. Esto lo aplicamos, obviamente, al grupo familiar existente, ¿correcto? Muy bien. Y cuando hablamos de adultas mayores víctimas de violencia, ahí también tiene su propia medición existente. Por ejemplo, si hablamos de adultas mayores que están siendo víctimas de un nivel leve, será en este caso de 0 a 17 puntos, y el riesgo leve que puede tener una continuidad agravada, por ejemplo, en ese caso, pero que no ponen en cierto momento en peligro la vida de esta persona. Pero cuando tenemos moderado, en el caso de las adultas mayores, la calificación va a oscilar entre 18 a 29 puntos. Ahí sí vamos a ver un riesgo moderado por esta persona. Y cuando estamos en severo, en el caso, reitero, de las adultas mayores, la calificación será de 30 a 43 puntos. Ahí sí hay un riesgo severo para poder ocasionar un resultado lamentable a la víctima. Entonces, este tipo de situaciones tiene que ser valorado pues solamente por personas cualificadas. El agresor en ningún momento, el agraviado en ningún momento
puede rellenar estas fichas de valoraciones de riesgo existentes. Una vez entendida este enfoque que estamos señalando, doctores, va a ser muy importante ahora mencionar lo siguiente, porque hemos visto en qué situación, de qué manera y de qué forma se podrían manifestar estos tipos de comportamiento. Y ahora vamos a ver qué repercusiones podría traer. Va a haber eminentemente que ingresar el Ministerio Público a efecto de iniciar una investigación también frente a este tipo de situaciones que aquejan tanto a la población en muchos aspectos. Y ahora, por ende, nos toca, por ejemplo, manifestar lo que vienen a ser las lesiones. Siguiente diapositiva. Cuando hablan de lesiones, y básicamente vamos a hablar de lesiones graves, entonces ya vemos que ahí incluso en la ficha de valoración de riesgo ya lo estamos poniendo de moderado a grave incluso, o incluso grave. Vamos a, por ende, necesariamente señalar lo que nos refiere esto. Y en ese caso en particular, vamos a tener que señalar el siguiente aspecto. Hay una modificatoria, doctores, respecto a lo que viene a ser las lesiones. Para empezar, si nosotros tenemos nuestro Código Penal, hay que ponernos en contexto. Y en ese contexto hay que señalar lo que menciona el capítulo 3 respecto a lo que viene a ser las lesiones y mencionar, por ejemplo, el artículo 121 que nos habla de las lesiones graves. Y sobre ello, vamos a ver que de acuerdo al decreto de urgencia número 019-2020, han existido dos nuevas modificaciones en el Código Penal. Uno respecto a los conductores de vehículos de transporte público que no cuentan con SOAT, por ejemplo, o con inspección técnica vehicular, que cometen el delito de producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros. Pero bueno, eso será tema de otro seminario, de otra conferencia. Lo que nosotros vamos a señalar ahora es las modificatorias que han surgido respecto a lo que vienen a ser las lesiones graves. Siguiente diapositiva. En ese sentido, resulta enmarcar lo que señala en este caso el artículo 121 con relación a lo que vienen a ser las lesiones graves. ¿Y qué nos va a manifestar? El que causa otro daño grave en el cuerpo, en la salud física o mental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Eso nos dice la descripción del artículo 121, cuando hablamos nosotros de lo que vienen a ser las lesiones graves. Y ahora vamos a detallar qué se consideran lesiones graves. ¿Hay algún problema? Algunos señalan que todavía hay que estar muerto para que digan que sea una lesión grave, porque por más que la persona va con agresiones, va a golpes, el examen médico legista señala determinados días de incapacidad, dice, no, acá no hay ningún tipo de lesión grave, nada, porque entonces vamos a ver qué nos detalla nuestro Código Penal respecto a lo que vienen a ser las lesiones graves. Siguiente diapositiva. Para que sea considerado una lesión grave, nos dicen de que tiene que haber una puesta en peligro inminente de la vida. Un peligro inminente de la vida de la víctima. ¿Y cuándo estamos ante un peligro inminente? Es ahí que cuando uno analiza este tipo penal, un peligro inminente, cuando me estoy desangrando, o cuando me hayan dado golpes y me he quedado inconsciente, pero incluso tendría que haber algo más, un peligro inminente, ¿no? Porque si me han golpeado y me han desmayado, me he caído en el piso, reacciono y no pasó nada. Entonces, esto de peligro inminente tiene una situación que a veces lamentablemente hay que estar al límite de una situación propensa ya a perder la vida para que todavía puedan poner acá lesiones graves. Entonces, ese es un problema también que habría, entiendo yo, quizás más adelante hacer una modificación respecto a este tema. ¿Por qué nos dice? ¿Cuándo estamos ante un peligro inminente? Vamos a señalar. Primero, las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función. Causan una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la disfiguración de manera grave y permanente. O sea, recién ahí estamos ante una situación grave, imagínense. O sea, tengo que yo ir sin un brazo, tengo que ir sin un pie
para que recién digan que estamos ante una lesión grave. O tienen que haberme echado ácido en el rostro, tienen que haberme causado un problema muy gravísimo para que podamos decir que estamos ante el artículo 121. Que claro, si uno hace una interpretación de legalidad, diríamos que obviamente ahí estamos ante esa situación. Pero a veces pareciera que es demasiado lo que nos pide en esta descripción del tipo penal. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo más son considerados, por ejemplo, lesiones graves? Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o la salud física o mental de una persona que requiera, ahí nota importante, que requiera 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determine un nivel grave o muy grave de daño psíquico. De daño psíquico. Entonces, si me dan, por ejemplo, 20 días, si alguien te da un puñetazo en el ojo, e incluso si te genera una fisura en la nariz, si te hincha el rostro, serán 20 días. A veces te dicen, no, acá en 3 o 4 días. Entonces vemos de que hay una exigencia mayor. O sea, esto lleva obviamente a la indignación en hechos concretos, porque cuando pasa el examen médico legista dice, pero acá para que sea grave, ojo, para que sea grave, nos dice que tiene que ser, primero, lo que yo estaba señalando, tiene que haber mutilación de algún órgano principal. No le han mutilado nada, le han dado golpe, pero no estamos ante esa situación. Así que veamos ahora si se encuentra para que pueda guardar la asistencia médica por 20 días. No, acá simplemente hay golpes en la cabeza, hinchazón, ha sufrido equimosis, pero esto se le va a pasar en 12 días. No llega a 20, entonces tampoco estamos ante un caso de lesión grave. Entonces nos vamos imaginando cómo nos va dando, ¿no? Porque eso nos dice, se consideran lesiones graves. Luego nos dice, la afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otra a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o que pudiera evitar que esta situación no lo hubiera hecho. En pocas palabras, de que la persona prácticamente tenga un trauma irreversible de esta situación para decir, uy, mira, no, acá esta persona ya tiene un problema psicológico a consecuencia de que ha sido víctima, entonces ponemos lesiones graves en ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque nos da esa exigencia nos da la norma. Sin embargo, esto tiene un resultado también. Entonces, pero hay un pequeño paréntesis, mira, hay muchas personas que dicen que sobre las lesiones graves es demasiado, o sea, te ponen demasiado a efecto de que podamos valorar una cuestión como grave, la cual debería ser menos incluso, dicen, porque es demasiado y esto, sin lugar a dudas, va a tener a bien que señalar este aspecto. Pero vamos a ver lo siguiente, debería ser menos, por ejemplo, dicen, pero bueno, esa es la cantidad. Vamos a ver que a consecuencia de eso puede haber algo más. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado? La pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años, en ese caso en particular, en los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo. Entonces, ¿cuándo también vamos a ver situaciones agravantes cuando hablamos de este tipo de lesión? Una situación agravante será cuando la víctima, por ejemplo, es miembro de la Policía Nacional del Perú, miembro de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, servicio civil u autoridad administrativa relacionada con el transporte, tránsito terrestre o los servicios complementarios relacionados a dichas materias, y es lesionada, pero siempre y cuando se encuentre en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. O sea, si eres efectivo policial, pero te pegan en tu casa, no sucedió nada, ¿no? Porque no estás en ejercicio de tus funciones. Te pueden generar lesiones, sí, graves, sí, pero no estamos ante una situación agravante, porque para que sea esto, tienes que estar en ejercicio de función. Y si no te encuentras en ejercicio de función, bueno, habría que ver hasta qué nivel llega la lesión, pero no estaremos ante una situación agravante en ese caso. ¿Cuándo más estamos ante una situación agravante? Nos dice lo siguiente, por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. Luego también, siguiente diapositiva, por favor. Para cometer el delito, si se hubiera utilizado cualquier tipo, por ejemplo, de arma, de objeto contundente, un instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima,
el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. En este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes, el segundo párrafo se aplica, pena privativa de libertad, en este caso sí, no menor de 15 ni mayor de 20 años. Y ahí, obviamente, el reconocimiento médico legista, el examen psicológico, van a ser muy importantes a efecto de determinar responsabilidad por parte de la gente. Y eso, cuando nosotros lo señalamos respecto a lo que vienen a ser los tipos de violencia contra los integrantes del grupo familiar, uno de los problemas es que no terminan denunciando en ese mismo momento, sino que lo hacen después de un tiempo. Y obviamente ahí el reconocimiento psicológico sí se puede tener, pero el examen físico obviamente no siempre se tiene como cuando uno se somete a un examen médico legal en el mismo acto o días posteriores a la comisión de este hecho. Entonces, eso sigue siendo en la actualidad a veces uno de los problemitas, uno de los problemas que lamentablemente se ve, que la víctima que ha sido agredida, que ha tenido este tipo de lesiones graves, no denuncia en el momento, sino espera un tiempo todavía para poder hacer efectivo esta denuncia. Siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a mencionar finalmente algunos puntos acerca pues del delito, de lo que viene a ser lesiones graves. Ya hemos estado nosotros básicamente señalando cada una de ellas. Dentro de eso nos hablan de los 20 días que uno tiene que tener, ¿no? Para no poder guardar la debida descanso médico. Dentro de ello, vamos a ver, pues dentro de nuestro Código Penal se va a proteger a lo que viene a ser el cuerpo, la vida y la salud, precisamente frente a estas agresiones. Siguiente diapositiva. Esto nos enmarca a señalar el delito de lesiones en el sistema jurídico peruano. Y ahí vamos a enmarcar primero, pues, cuando estamos ante un delito, ¿no? Una ya en el ámbito penal. Cuando estamos ante una discusión, esto no acarrea una relevancia de carácter penal, cuando exista gritos tampoco, sino tenemos que ver otro tipo de comportamientos ya a nivel de una investigación, es decir, habrá que ver si ha existido acción u omisión, hay que ver si estas han sido típicas, se encuentre encuadrado en nuestro tipo penal, si es antijurídico, si es culpable o finalmente es punible. Hemos señalado, por ejemplo, en el caso de las lesiones graves, cuántos días de descanso médico tiene que tener esta persona. Entonces, si no se encuentra, si uno analiza el tema de legalidad, dirán, pues no se encuentra en estos días de descanso. Luego hay que ver la conducta típicamente antijurídica e imputable personalmente a su autor y si esto es punible finalmente. Siguiente diapositiva. Algunas precisiones respecto precisamente al delito de lesiones, porque hay delito de lesiones, doctores, cuando el autor a consecuencia de una acción o omisión impropia causa, produce, origina un daño grave o leve a la integridad corporal o la salud, por ejemplo, de la víctima. Este comportamiento puede materializarse de dos formas. Puede ser por dolo o culpa, siendo en la mayoría de los casos siempre comportamientos de carácter doloso. Siguiente diapositiva, el bien jurídico protegido, en este caso en particular, será el siguiente, la integridad física y la salud. Y dentro de la salud estamos hablando obviamente de una salud psicológica también, porque se protege esto, es el bien jurídico tutelado, y el sujeto pasivo siempre va a ser la víctima. Cuando hablamos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, siempre va a ser el sujeto pasivo la mujer o uno de estos integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva nosotros ya hemos estado señalando, hemos estado dando algunos aspectos sobre lo que son las lesiones graves y voy a poner algún contexto donde a veces ponen lesión grave, ¿no? Siguiente diapositiva. Y que se ha visto, dicho sea de paso, cuando se genera una disfiguración de manera grave y permanente. O sea, obviamente, si estamos ante esa situación, estamos ante una lesión grave. Y este comportamiento lo voy a adecuar de la siguiente manera en aquellas personas que tienen un tipo de trastorno en su conducta, ¿no? Que este trastorno está relacionado a la demasiada dependencia que a veces tienen.
Entonces, como tienen dependencia sobre la víctima y la víctima decide apartarse, por ejemplo, de esta situación, el agresor no acepta este contexto y termina echándole ácido en el rostro de la víctima, cortándole el rostro. Entonces vemos un comportamiento donde hay cierta intención o hay una intención dolosa por parte del agresor y se tiene un resultado lamentable. ¿Y por qué señalo esto? Porque en muchas de las denuncias que se han dado se ha visto ese tipo de situaciones lamentables también que se han encontrado. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de lesiones graves, ¿no? Hemos estado mencionando también que necesariamente va a tener que requerir descanso en este caso en particular. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. No significa, sin embargo, de que todo solamente van a ser lesiones graves, sino que también nosotros deberíamos señalar la existencia también de lo que son las lesiones leves, porque ese tipo de lesiones también se suelen dar y estas están tipificadas en el artículo 122 de nuestro Código Penal. ¿Y qué nos señala respecto a las lesiones leves, que también reiteradamente se suelen dar en este contexto de violencia familiar? Primero, tiene en este caso 3 párrafos este artículo 122 y nos empieza señalando lo siguiente. En el primer párrafo, el que causa otras lesiones en el cuerpo, en la salud física o mental, que requerirá más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso. O sea, si es menos de 20, estamos ante lesiones leves. Si a la persona le han fracturado la nariz, muchas veces no pasan de los 20 días, sino en 15 días, una semana. Entonces, vemos que esa persona va a estar en una lesión leve, por ejemplo. Ahora, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 8 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente. Y siempre y cuando el agente sabía que a consecuencia de esa agresión podía haberle ocasionado la muerte, por ejemplo. Luego el otro párrafo nos señala, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación conforme pues a los numerales 511 del artículo 36, cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú, que hemos señalado en el caso de las lesiones agravadas, si la víctima es menor de edad, si la víctima es mujer y es lesionada en su condición de tal, y otras situaciones agravantes que podemos encontrar en ese código penal también. Siguiente diapositiva. Entonces, el aspecto a tener en cuenta entre las lesiones graves a las lesiones simples van a estar relacionados por el día de descanso que se va a dar a cada una de estas. Yo sigo considerando que en el caso de lesiones graves, que tienen mayores penas privativas de libertad, nos pone una exigencia mayor, ¿no? Porque estamos hablando de mutilaciones, de trastornos. Considero que esta valla existente debería bajar un poco más para que también algunas situaciones deban ser consideradas como lesiones graves. Siguiente diapositiva. También podemos ver que hay otros contextos que se van a dar y solamente van a quedar en faltas. ¿Y cuántas vamos a hablar de las faltas? Esta se produce cuando el agente causa a la víctima una lesión dolosa que requiera de hasta 10 días de asistencia o descanso según descripción facultativa. Y le voy a decir lo siguiente, muchas veces, al ser pocos días, lamentablemente tampoco terminan denunciando estos hechos porque dicen, no sienten dolor en este momento, pero después de unos días suele pasar. Y no olvidemos lo siguiente, ya en contextos y en reflexiones finales que hemos expuesto en esta ocasión, hay que ver de que la persona que denuncia estos hechos tiene que hacerlo por el amor propio que uno puede tener, ¿no? O sea, el amor propio a quererse uno mismo como persona y no permitir que otras puedan lesionarlas. ¿Por qué? Porque, como les estaba señalando, en ocasiones, lamentablemente, la misma persona que denuncia quiere hacer retiro de la denuncia, termina retractándose de esta situación y este es un problema. Esto es un problema porque la persona que comete una agresión la primera vez, ya por un tema ya de experiencia existente dentro del ámbito de investigación, siempre suelen ser reincidentes.
pocas excepciones que cambian, pero la persona que comete agresiones necesita un tema de una terapia y a través de esa terapia pueda cambiar su forma de ser. Entonces hay que tener en cuenta esto porque la protección no solamente es por parte de la víctima en el caso de la que son madres, sino la protección se tiene que dar a todo ese núcleo familiar existente. Y aparte de cada denuncia existente, de un buen trabajo que tiene que realizar el Ministerio Público para dar las sanciones ejemplares a cada uno de estos agresores, porque estamos en una sociedad que lamentablemente tiene muchos índoles de violencia. Si queremos tener una sociedad más justa, hay que empezar nosotros cultivando los valores en la familia, porque la familia es la cédula de la sociedad, y si la cédula de la sociedad, que es la familia, hay problemas por parte de agresiones, entonces hay que erradicar con la mayor rigurosidad este tipo de comportamientos existentes. Muy bien, de esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presenciando esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando. Dios mediante, nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor.